Y aquí estamos una vez más en el apartado de la Escuela de Danza Antonio. Nuestro invitado de hoy es un lanzaroteño. Él es un referente de la música canaria donde quiera que va, y en especial de la música lanzaroteña. Cuando hablamos de notas, armonía y música, hablamos del maestro Toñín Corujo. Maestro, es un placer tenerlo aquí. Igualmente, es un placer para mí estar aquí contigo. Toñín, ¿qué o quiénes influyeron para que tú fueras músico? Eso, bueno, yo vengo de una familia de músicos, los Corujos en Lanzarote casi todos somos músicos en la rama que a mí me toca. Mi padre toca el timple todos los días de su vida, yo siempre lo he conocido así. Él emigró a Venezuela y se llevó un timple bajo el brazo y regresó con su timple, y yo me acuerdo de ese día de verlo a él con su timple cantando, y así se ha pegado todos los días de su vida. Mi abuelo fue el primero que me enseñó a mí 2 acordes en la guitarra, era un re y un la séptima, en el estilo del campo aquí, que era con una técnica un tanto rudimentaria. Y después están, pues, de mi padre están los hermanos, mi tío Florian, que con él aprendí mucho también. Cogí nociones de guitarra clásica con mi tío Domingo. Después están los más jóvenes, ahora está mi primo Pancho, que está triunfando por todo el mundo, está mi primo Ciro. Digamos que en los Corujos la música nos viene de serie. Toñín, hablando de ese ser entrañable que es el abuelo, quiero que me hables de tu abuelo Domingo. Mi abuelo Domingo. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, mi abuelo yo lo recuerdo porque yo lo visitaba a él todos los veranos. Él me enseñó cómo funcionaba el campo, cómo funcionaban los animales, cómo era la naturaleza en sí, ¿no? Mi abuelo, digamos, a mí me dio una cantidad de información tremenda, ¿no? A pesar de ser un hombre muy callado, él cantaba en los ranchos de Pascua, tenía una voz muy aguda, muy templada, muy afinadita, ¿no? Y los recuerdos que tengo de eso, pues de un ser entrañable que por lo menos conmigo fue un señor, ¿no? Un caballero que me enseñó muchas cosas que yo conozco de la vida. Háblame de tu evolución como músico y dónde te seguiste preparando. Bueno, digamos que yo no fui de los más, digamos, precoces entre la generación de mis primos, de mi generación, ¿no? Donde está mi primo Celso, estaban mis primos, los hijos de mi tía Libriadita, donde todos ellos tocaban y yo no me sentí interesado por tocar hasta los 9, 10 años, ¿no? Que fue cuando yo empecé a tocar, y cuando empecé me di cuenta de que ya sabía un montón de cosas, ¿no? Que ya las había absorbido de alguna manera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empecé un poco. Es verdad que soy de una familia de músicos, pero soy bastante testarudo, ¿no? Digamos que me considero bastante autodidacta en muchas cuestiones, ¿no? Entonces ahí empecé, digamos, tuve una juventud donde aprendí mucho con las canciones de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, aprendí de un disco que me regaló una vez mi hermana, que era de Pink Floyd. Tenía una gran curiosidad también por la música clásica, me gustaba Tchaikovsky, Rachmaninoff, y más o menos digamos que me gustaba todo tipo de música, ¿no? Ahí andé trasteando con diferentes trabajos, diferentes cosas, hasta que cuando ya tenía 20 y pico años decidí irme a estudiar a Tenerife. Allí no encontré lo que yo estaba buscando, ¿no? No era el tipo de escuela que a mí me hubiera gustado encontrar. Y ese mismo año empecé a decirme que bueno, que me iba a ir, y me encontré con Domingo el Colorado en Fuerteventura, que él estaba en París. Me lo encontré, digamos, en ese momento era la Semana Santa. Entonces empecé a decir por ahí que me iba a ir a París, y me fui a París. Claro, cuando yo me voy a estudiar a París, ya estoy muy fuera de la onda de que mi padre me pague los estudios, porque mi padre ya siempre me dijo que yo te pago, haz lo que quieras, vete, tal, siempre me ofreció, y yo nunca quise. Y entonces cuando ya quise estaba fuera de esa onda, y entonces me fui a París, pues entré prácticamente caminando al país, ¿no? Es decir, para cambiarme de guagua tuve que caminar. Y entonces empecé a ganarme la vida en París tocando directamente en la calle. Y allí estuve 4 años, me traje unos estudios musicales y también me traje un hijo, ¿no? Que ahora tiene 25 años, o sea que hace ya de eso ya un montón también. Un montón de tiempo, ¿no? Fue un cambio
drástico, ¿no? De Lanzarote a París. Sí, fue muy, Un mundo fue muy diferente, fuerte. ¿no? Incluso yo aquí conocía yo gente que luego vi en París, y ellos decían que no entendían cómo yo pude haber vivido en aquel país, ¿no? Como de repente me encontraban hablando en francés y así como que ellos me veían como alguien muy arraigado aquí a Lanzarote, con pensamientos bastante localistas y hasta bastante nacionalistas, entonces no les encajaba, ¿no? Pero en la vida todo cambia, ¿no? Y es así, para evolucionar hay que cambiar y solo los tontos siguen manteniéndose igual que siempre, ¿no? Manteniendo mis arraigos que los tengo y un sentimiento hasta nacionalista si quieres, pero ya no tan separatista, ya no tan guerrillero y ya no, digamos, mucho más cordial, con mucha más paz, digamos. Seguro, la vida es eso, una aventura. Claro que sí. Seguro. Toñín, ¿hasta dónde ha llevado tu música? ¿Ha traspasado fronteras? Pues un poco como que sí, ¿no? Digamos que tengo los discos puestos en el Spotify, ahí se venden los discos, ahí se escuchan, en iTunes también tengo los discos, y después por mi página web, que ahora la tengo medio parada, vendimos muchos discos en Alemania, muchos discos en Sudamérica también, en Argentina, Uruguay, y después ahora tengo la suerte de estar tocando en Jameos del Agua, y ahí pues se llevan muchos discos desde ahí. Y hay gente que viene a verme porque me han oído fuera, ¿no? Con discos que han llegado. No es una música de masas, pero sí una música que ha traspasado fronteras. Aparte de que nunca pretendía ser música de masas. ¿Cuál es el tema de los que has compuesto que más te gusta? Hay mucho. Me gusta Arual, me gusta Desierto de So, me gusta Arume. Es que todos los temas tienen un origen vivencial de los cuales no puedo prescindir de ninguno. Me gustan todos los temas que he hecho. ¿Te gustan todos? Sí. A la vez que luego no me gustan nada, pero no los diferencio unos de otros, digamos. ¿Tu primer trabajo cuál fue? Mi primer trabajo que hice fue Arrecife. Arrecife parte de un tema muy sencillo, un tema que se mueve en un solo acorde, que es el que abre el disco, y después pasan un montón de cosas, se pasan, hay tempestades, hay calma y hay de todo como es Arrecife. Mirado siempre desde el mar y hacia el mar, claro. ¿Y cuántos discos has sacado? Bueno, pues míos personales tengo 3 discos, pero en medio, digamos, primero hice Arrecife, luego hice Sale Arena, luego hice un disco para mi papá que se llama El Salinero, donde un poco trato de aunar y de reconciliar todas las tendencias que hay en esta tierra nuestra, porque todo aquí, lo que hay, todo por supuesto que no es folclore. Entonces, lo que traté de juntar ahí eran diferentes corrientes de música y diferentes músicos que vivían en esta isla, unos de aquí y otros no, y también gente de las otras islas. El disco está dedicado digamos, mi padre se ha erigido en Albacea del Salinero, que es un poeta de Lanzarote que vivió ahí en la zona de Janubio, un gran filósofo a su manera, y mi padre siempre, desde mi abuelo también, me había hablado de estas coplas, y mi padre un día se erige en Albacea de este señor y empieza a hacer su obra por todas partes, ¿no? A veces va solo, a veces lo acompañamos nosotros, a veces acompaña de nosotros, me refiero a mis hermanos. Entonces llegó un momento en que yo quise hacer un disco donde se mezclara todo, que era música de jazz, música de rock, música netamente folclórica, profundamente folclórica, hasta el final del disco. El final del disco termina en un ritmo funky que tú dices, ¿cómo mezclas todo eso? Pues bueno, pues eso fue un trabajo de un año y pico tratando de que todo eso pudiera tener sentido y pudiera encajar y que no pareciera que es un recortable que pones aquí y allá. ¿En qué estás trabajando ahora y qué proyectos tienes? Ahora mismo estamos con la idea y la ilusión de los Jameos del Agua. O sea, ahora voy a tratar de empezar a provocar vivencias de donde aparezcan temas, de donde aparezcan nuevas canciones. Ahora mismo, el sábado anterior, tuvimos como invitado a Javier Serpa, que es un
canario, un compositor gran canario, muy importante, aunque quizás no todo lo conocido que él mereciera. Él ha colocado temas en los discos de José Antonio Ramos, ya fallecido, en los discos de Benito Cabrera, en mis discos tiene un par de temas también, y él trabajó también para la película Mararía, o sea que tiene, digamos, es un creador nato que su música ha caminado por delante de él, ¿no? Está en los dedos, en las manos de otros, y es lo que pretendemos hacer ahora en Jameo, es traer e invitar a artistas importantes en nuestra isla y que por algún motivo no son excesivamente conocidos, ¿no? Toñín, y si alguien quiere contactar contigo o quiere saber algo de ti o comprarte un disco, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, yo tengo mi escuela de música en Arrecife, porque yo digamos que el trabajo en el que realmente me dedico en serio es a la enseñanza, ¿no? Digamos que mi vivencia musical, de la otra forma, eso de actuar, de componer, de grabar, yo lo considero un hobby porque lo hago, digamos, me lo paguen o no me lo paguen, yo ese lo hago siempre, ¿no? Entonces también, pero para defenderme en este mundo económicamente, pues tengo la escuela y después tengo la pasión también y el entendimiento con los niños, ¿no? Y ahí hago mi vida, en la escuela. Yo vivo arriba, tengo mi casa, y todo el que quiera saber de mí o comprarme un disco o lo que sea, por cierto quedan muy poquitos, gracias a Dios, están vendiendo un montón. Pueden tocar en mi puerta y yo bajaré y les atenderé. Y si lo que quieren es aprender a tocar el timbre o que se los afine, ¿no? Y si también le puedo hasta vender algún instrumento. Bueno, Toñín, ¿tienes algo más que añadir? No, yo creo que todo está dicho, ¿no? Si me quieres preguntar algo más, no... Estaríamos... Bueno, todo está dicho, es un poco complicado, ¿no? La verdad que es un placer hablar contigo y estaríamos aquí un montón de tiempo, pero tenemos que darle paso a otras partes del programa. Okay. En otra ocasión quisiéramos tenerte aquí nuevamente para que nos cuentes de algún nuevo trabajo. Pues nada, pues muchísimas gracias.